Roma, el imperio más poderoso que el mundo occidental había conocido. Los mayas, una civilización que dominó las matemáticas, la astronomía y la arquitectura siglos antes de que Europa saliera de la oscuridad medieval, la Edad del Bronce tardía. Una red de civilizaciones interconectadas que abarcaba desde Grecia hasta Mesopotamia y Egipto, con comercio internacional, diplomacia y tecnología avanzada. Todas colapsaron, no gradualmente, no de forma predecible, en muchos casos en el espacio de una generación. ¿Y si todas colapsaron por la misma razón? No por invasiones bárbaras, no por cambio climático, no por mala suerte, por un mecanismo interno, predecible, que ninguna de ellas supo ver a tiempo. En 1988, un arqueólogo llamado Joseph Tainter publicó un libro que cambiaría la forma en que muchos historiadores y economistas entienden el colapso de las civilizaciones. Se llamaba The Collapse of Complex Societies. Y su tesis era perturbadoramente simple. Las sociedades colapsan no por factores externos, sino por un problema económico interno que emerge inevitablemente de su propio éxito. El argumento de Tainter funciona así. Cuando una sociedad se enfrenta a un problema, la solución típica es añadir complejidad, más burocracia, más infraestructura, más especialización, más capas de organización. Al principio, cada unidad de complejidad añadida genera retornos positivos. El primer sistema de irrigación produce mucha más comida. El primer ejército profesional protege mucho mejor. Pero con el tiempo, cada nueva unidad de complejidad genera menos retorno que la anterior. Es la ley del rendimiento decreciente aplicada a las civilizaciones. Llega un punto en el que añadir más complejidad cuesta más de lo que produce. Y ese es el momento crítico. Porque en ese punto, cualquier perturbación externa, una sequía, una invasión, una pandemia, se convierte en el golpe final que la sociedad ya no puede absorber. No es que el Imperio Romano cayera, porque los godos eran muy fuertes. Es que el Imperio Romano cayó porque ya no podía permitirse ser lo suficientemente fuerte para resistir a los godos. Veámoslo con Roma, que es el caso que Tainter analiza con más detalle. Roma empezó como una ciudad-estado. Cada expansión territorial generaba enormes retornos, nuevas tierras agrícolas, recursos minerales, esclavos, comercio. Pero con el tiempo, las conquistas se volvieron más difíciles y más caras. Los territorios más rentables ya estaban conquistados. Las fronteras se hacían más largas y más difíciles de defender. Para mantener el imperio, Roma necesitaba más soldados, más funcionarios, más infraestructura. Y todo eso requería más dinero. ¿Cómo conseguir más dinero? Subiendo impuestos, pero los impuestos más altos ahogaban la economía. Menos comercio significaba menos ingresos. Menos ingresos significaban menos capacidad para pagar al ejército. La solución temporal, devaluar la moneda, añadir menos plata a los denarios. La consecuencia, inflación. La moneda valía menos. Los precios subían. El nivel de vida bajaba. Roma intentó resolver cada problema añadiendo más complejidad, y cada solución creaba nuevos problemas que requerían más complejidad todavía. En el siglo III después de Cristo, el Imperio Romano tenía más burocracia, más ejército, más impuestos, más regulación que nunca en su historia. Y era más débil que nunca. Pero Roma no es el único caso, ni el más dramático. Alrededor del año 1200 a.C., en el espacio de unas pocas décadas, colapsaron simultáneamente casi todas las civilizaciones avanzadas del Mediterráneo oriental. Los hititas, los micénicos, los ugaritas, las ciudades de Chipre. El Egipto del Imperio Nuevo perdió el control de Canaán.
Fue uno de los colapsos civilizacionales más rápidos y completos de la historia humana. Durante siglos se culpó a los llamados pueblos del mar, grupos de invasores misteriosos que aparecen en registros egipcios. Pero los arqueólogos modernos tienen una visión diferente. El sistema palacial de la Edad del Bronce tardía era extraordinariamente complejo e interdependiente. Cada ciudad dependía de las demás para materias primas, alimentos especializados y artesanía de lujo. Era una red tan interconectada que un fallo en un nodo podía propagarse por toda la red. Y eso es exactamente lo que ocurrió. No una invasión exterior que destruyó el sistema. Un sistema tan complejo que no pudo sobrevivir a perturbaciones menores que en épocas anteriores habrían sido absorbidas fácilmente. Y luego están los mayas. El colapso clásico maya entre los siglos 8 y 9 después de Cristo es uno de los más estudiados de la historia. Y también sigue el mismo patrón. Las ciudades mayas eran ciudades-estado independientes, pero conectadas por comercio, matrimonios dinásticos y rivalidades militares. A medida que la población creció, la competencia por los recursos intensificó las guerras entre ciudades. Las guerras requerían más soldados y más recursos. Obtener más recursos requería más deforestación y más agricultura intensiva. La deforestación erosionó el suelo. Las cosechas empezaron a fallar. Las sequías, que siempre habían existido, ya no podían ser absorbidas por un sistema que había agotado sus márgenes de seguridad. Las élites mayas respondieron construyendo más monumentos, organizando más rituales, añadiendo más capas de administración. Exactamente lo que predice Tainter. Cuando los retornos decrecen, las élites aumentan la complejidad para intentar mantener el control. Y eso acelera el colapso. En menos de un siglo, ciudades que habían durado milenios fueron abandonadas. La población del área maya cayó entre un 50 y un 90%. Y aquí llegamos a la pregunta que hace incómodo a este video. ¿Estamos viendo el mismo patrón? No es una pregunta que podamos responder con certeza. La historia no se repite mecánicamente, y las sociedades modernas tienen herramientas que Roma, los mayas o los hititas no tenían. Pero los paralelismos que Tainter señala son difíciles de ignorar. Las democracias modernas añaden regulación constantemente para resolver problemas. Cada nueva regulación crea nuevas necesidades de cumplimiento, nuevas burocracias, nuevos costes. Los sistemas financieros son tan interdependientes que un colapso en un sector puede propagarse globalmente en horas. Lo vimos en 2008. Los estados modernos gastan una fracción creciente de sus presupuestos en mantener sistemas existentes y pagar deuda acumulada, y una fracción decreciente en inversión nueva que genere retornos futuros. No estoy diciendo que la civilización moderna vaya a colapsar. Tainter tampoco lo dice. Lo que sí dice, y lo que la historia parece confirmar, es que ninguna sociedad ha escapado a este mecanismo siendo más consciente de él. Lo que sí han conseguido algunas es ralentizarlo, reformarse antes de llegar al punto crítico, simplificar en lugar de complicar cuando los retornos empezaban a decrecer. Roma no cayó porque los romanos fueran estúpidos. De hecho, cada decisión que tomaron tenía sentido en su momento. Subir los impuestos cuando necesitas más dinero tiene sentido. Añadir más soldados cuando las fronteras están amenazadas tiene sentido. Devaluar la moneda cuando no hay suficiente plata tiene sentido. El problema no era la estupidez. Era que cada solución razonable a corto plazo creaba un problema mayor a largo plazo. Y nadie en el imperio tenía incentivos para señalarlo.
porque señalarlo no tenía ningún efecto visible a corto plazo, y todos los costes del señalamiento eran inmediatos. Eso también lo hemos visto en este canal antes. El cerebro que elige la recompensa inmediata sobre la óptima a largo plazo. La rata que pulsa la palanca aunque la estrategia sea peor. El colapso de las civilizaciones no es un fenómeno histórico lejano. Es la versión a escala de algo que ocurre en cada cerebro, cada día.